Impacto del COVID-19 en la IFRS 9. El COVID-19, cuyo acrónimo del inglés es Coronavirus Disease 2019, también conocida como enfermedad por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detecta por primera vez en la ciudad de China, en Wuhan, provincia de Hubei, y esto es en diciembre del 2019. 3 meses después se propaga a prácticamente todos los países del mundo, por lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, la declara pandemia. Aquí se puede ver un mapa global de casos de la Universidad de Johns Hopkins, donde aparece el 26 de marzo del 2020, 510.108 confirmados, 120.983 recuperados y un total de muertos de 22.993. Actualmente en China aproximadamente la tasa de recuperación viene siendo alrededor de un 90%. La situación se complica porque también hay una caída del precio del petróleo, primero que nada obviamente por la baja demanda debido al coronavirus, pero también porque no hay un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí y hay un desplome espectacular de casi un 33% en menos de una semana, llegando al precio estar en 23,55, ¿no? Después de que había estado pues alrededor de los 60 dólares por ahí fluctuando aproximadamente. Bueno, la caída del Dow Jones también es importante. La caída del Dow Jones después de un crecimiento desde el 2016 es bastante importante. Ahora se encuentra alrededor de 22.262. El IBEX también presenta una caída, también muy importante porque, bueno, pues había estado casi llegando a los 10.000 puntos y ahora en 7.033. Otro efecto importante también financiero es desde luego el crecimiento también del Credit Default Swap Spread, que en este caso el de España en particular pues lo hace casi de 50 a más de 100 puntos, o sea, casi se dobla en un lapso de una semana. Las previsiones económicas de la OCDE, de este organismo que tiene a los países desarrollados y otros no desarrollados también, bueno, pues son desalentadoras porque ha habido un ajuste, de hecho, sobre los valores y como se puede apreciar aquí, aparecen nuevas estimaciones cada vez con diferencias más negativas respecto a la que se había hecho en noviembre del año pasado. Por ejemplo, el mundo, aquí se espera que la proyección sea del 2,4%, países de la zona euro como Alemania el 0,3%, y así Estados Unidos 1,9% y bueno, otros países también pues incluso con decrecimiento. ¿Cuál es la situación actual de la banca? Bueno, pues el sector financiero está realmente muy preocupado ante el desconocimiento de cuánto puede durar esta crisis. La preocupación más acuciante, desde luego, es el derrumbe bursátil, eso en el mediano plazo. Pero lo que intranquiliza más, desde luego, es que a partir del mes de marzo una subida de las provisiones por el deterioro del crédito y la morosidad puedan afectar, desde luego, a la banca. Ante esta situación, bueno, pues sí que hay algunas entidades que abogan lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia, donde las autoridades, bueno, pues han relajado las normas contables que obligan a los bancos a provisionar los créditos, por ejemplo, de las pymes, debido a que es obvio que va a haber caídas de ingresos, como ocurre, por ejemplo, en el sector turístico y en otros más. Bueno, esta es información del país, donde bueno, se comenta que fuentes del sector que piden obviamente anonimato consideran que sería clave relajar las normas contables de la norma internacional de información financiera, es decir, el IFRS 9. En las entidades, bueno, pues admiten que la medida no es fácil de adoptar porque tiene un carácter obviamente internacional, pero recuerdan que tal y como está ahora la contabilidad, una caída muy brusca de la facturación sobre todo de las pymes podría justificar la reducción o el corte de las líneas de crédito.
porque esto obligaría obviamente a que la norma anticipara las provisiones. Como el modelo, bueno, como se sabe, es un modelo de pérdida esperada, lo que se esperaría previsiblemente sería que estas provisiones también consuman capital y que desde luego reduzcan los beneficios también de las entidades. Aunque cabe mencionar que, bueno, que como vamos a ver ahora, las autoridades, bueno, pues sí que creen que ahora hay colchones de capital suficientemente dotados y que justamente la banca, pues lo que dice es que se aprovechen estos colchones de capital ahora para justamente paliar esta crisis financiera. De hecho, el mensaje de Basilea respecto al COVID-19 es que esta propagación del COVID, que ha alcanzado ya una fase crítica y que está teniendo un impacto cada vez más significativo en la actividad económica, bueno, pues en función a ello, Basilea dice que recientemente se han fortalecido, es verdad, ha habido cada vez más incrementos de capital. El sistema bancario, dice Basilea, tiene niveles significativamente más altos de capital y también de liquidez y por lo tanto está en una posición más sólida para absorber los choques y para mitigar interrupciones también de los servicios bancarios. Bueno, las jurisdicciones miembros de Basilea están por la labor ahora de aliviar el impacto en la estabilidad financiera que atraerá el COVID-19. Se han tomado o se piensa que las medidas van a apuntar justamente a las provisiones de los préstamos por parte de los bancos y a la capacidad de los bancos de absorber la pérdida de manera ordenada. El comité apoya los objetivos de estas medidas que puedan implementar ya las autoridades competentes y observa que los miembros tienen flexibilidad para tomar medidas adicionales si ya fuese necesario. Bueno, el marco Basilea III, que ya incluye, como os comentaba, buffers de capital y también de liquidez, bueno, pues están justamente diseñados para utilizarse en este periodo de estrés. Uno de los buffers, que es aproximadamente el 2,5% del risk-weighted asset, sería el buffer de conservación de capital y también por extensión el buffer de capital anticíclico, que justamente, bueno, pues sería aplicado ahora justamente en esta etapa. También hay buffers que se aplican a bancos que son sistemáticamente importantes. Bueno, también es importante mencionar, por lo que dice Basilea, que también hay existencias de estos activos líquidos de alta calidad, el High Quality Liquidity Assets, y que el uso de recursos de capital para apoyar la economía real y absorber pérdidas debería tener prioridad en la actualidad sobre las distribuciones discrecionales que puedan acometerse. Las acciones sobre este tipo de activos de alta liquidez, bueno, pues deben usarse para satisfacer justamente esta demanda. Y es que ahora justamente cuando hay crisis financieras, uno de los riesgos más impactantes y más fuertes, desde luego, es el riesgo de liquidez. Es uno de los principales que hay que cuidarse, desde luego. Muchos supervisores ya están alentando a los bancos a hacer uso de estas herramientas que permitan flexibilidad para responder a las circunstancias actuales. Bueno, en los próximos días también es que el comité va a informar de medidas adicionales que hay también para la recuperación financiera que pudiera darse ya en el corto plazo. Entonces, bueno, esperamos el mensaje y estaremos informando a todos vosotros. Bueno, por otro lado, EBA, que es la Autoridad Bancaria Europea, también ha expresado el apoyo a las medidas adoptadas y propuestas por los gobiernos nacionales y también por las instituciones de la Unión Europea, sobre todo para limitar el impacto económico de la pandemia que hay en el coronavirus. Y también reclama a las entidades lo que se conocería como flexibilidad y pragmatismo en la aplicación del marco prudencial, aclarando que en caso de una moratoria de deuda no hay clasificación automática de impago. Dentro del comunicado de EBA, también la entidad que ahora preside el español José Manuel Campa también explica que los retrasos generalizados en los pagos dirigidos a todos los prestatarios no conducen a la clasificación de manera automática de default, ni de la refinanciación o la improbabilidad de pago. En ese sentido, al referirse a las implicaciones de una moratoria en el tratamiento prudencial y contable de las exposiciones,
de las entidades, lo que dice la EBA y subraya es que éstas deberán dar prioridad a una evaluación individual de la probabilidad de pago, reiterando la importancia crucial de que la clasificación de las exposiciones pueda reflejar de manera precisa y oportuna cualquier deterioro de la calidad de los activos. Asimismo, la autoridad bancaria de la zona euro expresa la confianza a la hora de aplicar los principios contables internacionales y IFRS 9 y lo que pide, bueno, pues es que las entidades tengan un cierto grado de juicio. ¿Para qué? Para que puedan distinguir entre prestatarios que no se verían significativamente afectados por esta coyuntura y aquellos que realmente no van a tener la capacidad, ¿no?, de poder hacer frente a los pagos. Por otro lado, también EBA subraya que mientras se ha garantizado cierta flexibilidad prudencial para abordar un retraso generalizado de los pagos, o sea, a través de las moratorias, ya sea públicas o privadas, no existe tal flexibilidad en lo relativo a la protección de los consumidores. Bueno, hablando ya del tema en particular sobre los modelos de IFRS 9, realmente no hay un modelo de IFRS 9 de cara a futuro que hubiese predicho las características del COVID-19. Es decir, es una crisis realmente médica, una pandemia, y tiene una serie de implicaciones. Y realmente no está muy claro realmente cómo va a evolucionar la situación, teniendo en cuenta que se toman diferentes medidas en todo el mundo. La mayoría de modelos de IFRS 9 realmente están preparados solamente para el impacto que pudieran tener las variables de tipo macroeconómicas. Ante la extensión del virus, bueno, los modelos previstos para el reconocimiento de las pérdidas esperadas de los activos financieros se construyeron teniendo en cuenta la relación entre los indicadores únicamente macroeconómicos y los elementos de predicción de pérdidas. Con la falta de modelos que puedan predecir la propagación de las recesiones a los diferentes sectores económicos, bajo la específica situación del COVID-19, las entidades financieras continuarán utilizando los existentes macromodelos IFRS 9 hasta que puedan desarrollarse nuevos modelos de predicción ya adaptados a esta pandemia o a las próximas que pudieran llegar a existir. Hay que considerar, obviamente, que tendría que haber varios escenarios que sean considerados por la duración del periodo de cuarentena necesaria para conseguir tener el virus bajo control. No obstante, hay que ver o hay que crear escenarios también que puedan identificar cuándo se van a retomar las actividades. Obviamente varios sectores tendrán más tiempo para recuperarse, mientras que otros tendrán que transformar o reinventarse, ¿no? También es claro que habrá varios sectores económicos que estén mucho más perjudicados que otros, tal es el caso del turismo y una serie de empresas también de servicios, desde luego. Bueno, China va un paso por delante del resto del mundo. Ya como os había comentado, la recuperación llega a ser casi el 90%. No obstante, es difícil anticipar cómo la mejora en el estado de salud se va a ver reflejada en la economía, teniendo en cuenta que, bueno, como todos los países, hay una interdependencia económica importante. Bueno, nosotros aquí queremos mostrar el nuevo curso que tenemos llamado COVID-19, Impacto en Modelos de Deterioro IFRS 9. Este nuevo curso se centra básicamente en medir el impacto del COVID-19 en las provisiones del IFRS 9. También hablamos de cómo debe responder un equipo de riesgos, qué es lo que tiene que hacer, cuáles serían las tareas ahora urgentes para desarrollar, cómo puede priorizar acciones e implementar planes de continuidad. Y también, bueno, cómo puede hacer para gestionar el impacto del COVID-19. Vamos a explicar cómo poder modelizar y diseñar escenarios macroeconómicos que estén vinculados al COVID-19, donde se pueda observar, bueno, por ejemplo, cuál sería la duración del virus o cuál sería el impacto que van a tener las cuarentenas, definitivamente. Hablaremos del tratamiento del default y de las moratorias, justamente de lo que os acabo de comentar, pero ya mucho más detalladamente, que son los mensajes de Basilea, EBA y también, desde luego, ESMA, que también es la autoridad de valores que hay también en Europa. ¿Cuál sería el impacto de Lifetime PD, EAD y LGD? Aquí cabe mencionar que vamos a hacer una metodología novel realmente sobre cómo poder incluir en el Lifetime PD
el efecto del COVID-19 utilizando un modelo actuarial bastante útil. Es el Age Period Corte y lo vamos a transformar por el exógeno Maturity Vintage. Bueno, también comentaremos el stress testing que hay en la pandemia COVID-19, cuáles serían, por ejemplo, los efectos en la salud pública, porque eso obviamente va a tener un gasto importante, y cuál sería el impacto en las variables macroeconómicas, tales como PIB, como la tasa de paro, la morosidad, el consumo, etc. También hablaremos de modelos matemáticos y actuariales para modelizar la pandemia. Yo creo que es importante también hacerlo. Y para ello estaremos viendo un modelo típico, que es el modelo SIR, donde S significa susceptibles, infectados y recuperados, y también otros modelos importantes que miden lo que se conoce como riesgo de mortalidad, que los actuarios utilizan comúnmente. También aplicaremos realmente técnicas de Machine Learning para medir el impacto del COVID-19 en el IFRS 9. Creo que ahora es importante mostrar todo el poder que tiene la inteligencia artificial a través de Machine Learning, a través de Deep Learning, no con solo el hecho de sofisticar, sino realmente de resolver problemas complejos que ahora están aconteciendo. El curso, por ejemplo, en uno de los módulos, que es el análisis de la pandemia, pues hablamos de la pandemia COVID en el mundo, de los casos de contagio, de las muertes, de las recuperaciones, de cuáles han sido las estrategias de mitigación de propagación en el mundo. Como os decía, han sido muy diferentes en varios países. Está en debate ahora el tema de la cuarentena. Hay países como Suecia, por ejemplo, que no lo aplican, o México, que no están aplicando, y otros, al contrario, que se han tomado medidas muy extremas, ¿no?, de cuarentena muy importante. Eso obviamente tiene un coste y un beneficio, entonces analizaremos ello. También analizaremos matemáticamente las curvas de contagio a través de este modelo que os comentaba, que es el modelo SIR, las estrategias que tiene la OMS para paliar la emergencia sanitaria, los gastos de salud respecto al PIB esperados, que se han visto no solamente en esta pandemia, sino en anteriores, para poder tener un poco más claro cuál va a ser esta repercusión económica, el impacto financiero y desplome de la bolsa, el impacto en la caída del precio del petróleo, con más detalle, en la economía mundial, por ejemplo, todo lo que está ahora aconteciendo, este video call G20 que se han reunido aquí pues para tomar decisiones. Esto va también a cambiar un poco el panorama, ¿no?, porque hay una ayuda internacional brutal. Se habla también a nivel individual de, pues de rescates multimillonarios, ¿no?, es decir, o apoyos enormes, ¿no?, como es el caso de España, de aproximadamente unos 200.000 millones de euros, el caso de Francia mayor, más de 300.000 millones de euros, el caso de Estados Unidos 850.000 millones de dólares, o sea, algo espectacular realmente. También veremos desde luego el impacto que tiene la banca en los buffers de capital, en el crecimiento de la morosidad, en el riesgo de crédito, en el riesgo de liquidez, el análisis coste-beneficio de las cuarentenas, y veremos ejercicios también de modelización y proyección de curvas de contagio vistas en Python. Otro módulo que me parece aquí importante comentar, de los muchos que hay, sería ver el impacto del COVID-19 sobre provisiones de IFRS 9, la situación actual, el pronunciamiento del IFRS, qué implicaciones del departamento de riesgos hay en el COVID-19, cuáles serían las líneas de actuación para la crisis, cuáles son las medidas que ya os he comentado de EBA, ESMA y el Banco Central Europeo, el tratamiento del default y la clasificación. También, por ejemplo, importante, cuál va a ser el tratamiento en el incremento de riesgo de crédito causado por el COVID-19, porque esto va a generar, desde luego, también migraciones en la matriz de las fases que hay. Si esta transición es en las tres fases, va a producir justamente muchos cambios, ¿no?, y que eso va a generar, desde luego, incrementos en las provisiones. ¿Cuáles son las regulaciones que ahora se están aplicando en Estados Unidos, en Reino Unido? ¿Cuál va a ser el impacto de la PD, LGD y AD? La implicación del Consejo, la integración de los stakeholders también en la crisis del COVID-19, y desde luego aplicando también, como os decía, técnicas de Machine y Deep Learning para poder paliar y encontrar de alguna manera mejores modelos de inteligencia artificial aplicados al IFRS 9. Muchas gracias.